Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo apartado de la unidad 5, en la cual estamos hablando sobre el inicio de la Edad Moderna. En este apartado vamos a hablar sobre las expediciones llevadas a cabo por los castellanos. En el apartado anterior estuvimos hablando de las expediciones portuguesas y bueno, pues en este apartado vamos a tratar exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista castellano, ¿vale? Bueno, pues sin duda uno de los viajes más memorables que hay que hacer y el cual se debe hacer mención es el viaje de Cristóbal Colón, ¿vale? Bueno, pues Cristóbal Colón es un marino de origen incierto, aunque se piensa que es genovés, ¿vale? Y bueno, pues era un marino que estaba convencido de la esfericidad de la Tierra, ¿vale? En aquel momento el pensamiento que imperaba era que, como ya os dije, era que la Tierra era completamente plana. Y por eso el océano Atlántico era considerado como un límite, por lo tanto, si se navegaba hacia esa zona, probablemente lo que podría ocurrir era que en un momento dado la nave y los tripulantes cayesen por un vacío infinito, ¿de acuerdo? Además, también se consideraba que en esos mares tan profundos habitaban seres mitológicos de una envergadura enorme. Y bueno, pues habían unas pocas personas que empezaban a establecer que la Tierra realmente era esférica, ¿de acuerdo? Y Cristóbal Colón era uno de ellos, ¿vale? De hecho, él consideraba que debido a esa esfericidad, eh, los reyes de Castilla y de Aragón, en este caso los reyes católicos, podían encontrar una ruta hacia el oeste, una ruta alternativa para llegar a las Indias sin cruzarse con los portugueses. En el apartado anterior ya vimos que los portugueses eligen el continente africano, eligen bordear este enorme continente y finalmente llegar al Océano Índico, lo cual consiguen finalmente con Vasco de Gama, ¿de acuerdo? Pero en este caso, Cristóbal Colón establece una ruta alternativa. Si los portugueses lo hacen bordeando el continente africano, en este caso él establece que lo puede hacer dirigiéndose hacia el oeste. ¿De acuerdo? Este proyecto, en primer lugar, fue presentado al rey de Portugal. Pero en ese momento Portugal ya se encontraba en la mitad de su proyecto, en la mitad de su ruta hacia la India, puesto que Bartolomé Díaz había llegado en el año 1487 al extremo meridional del continente africano, es decir, al Cabo de Buena Esperanza. Eso estaba dando una idea a los portugueses de que lo que les quedaba era la mitad del camino, que ya simplemente tenían que subir el resto del continente africano y ya encontrarían las preciadas especias, la seda y todos los productos de lujo por los cuales se pagaba mucho dinero. Bueno, pues debido al rechazo de este proyecto por parte del rey de Portugal, Cristóbal Colón toma la decisión de ir al reino vecino, en este caso al reino de Castilla y a la corona de Castilla y a la corona de Aragón. En ese momento gobernadas por los reyes católicos Isabel y Fernando. Bueno, pues finalmente, tras muchas entrevistas, los reyes católicos deciden financiar esta empresa y, bueno, pues deciden formar una tripulación y tres naves que van a partir de la provincia de Huelva, en este caso de Palos de la Frontera, el 3 de agosto de 1492. Este viaje duraría unos cuantos meses, ¿vale? Y bueno, pues se inició, como os he dicho, en Huelva, pasarían por las Islas Canarias con el objetivo de abastecerse y finalmente iniciaron su viaje hacia el oeste. Bueno, este viaje no estuvo exento de problemas, hubieron motines, problemas con los alimentos, con el agua, con el mal tiempo. Y bueno, pues finalmente la tripulación puede observar tierra el 12 de octubre del año 1492. Esta fecha es algo bastante simbólico en nuestro país, ya que de hecho se celebra la Virgen del Pilar y también, en este caso, la Hispanidad, ¿de acuerdo? Debido a este descubrimiento.
Bueno, en ese primer viaje, tras la llegada al continente americano, Cristóbal Colón, junto a su tripulación, empieza a navegar por esa zona, por esas zonas de las Antillas, y empieza a navegar por diferentes islas, como por ejemplo la isla de Guanajaní, a la cual llamó San Salvador, la isla de Cuba, la cual en ese momento fue llamada Juana, y también la isla de Santo Domingo, que en aquel momento fue llamada la isla de La Española. Bueno, estos viajes, digamos que fueron realizados en más ocasiones. De hecho, Cristóbal Colón llevó a cabo otros 3 viajes más y poco a poco fue dibujando ese territorio recién descubierto, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues tenemos una circunstancia. Cristóbal Colón en todo momento pensaba que se encontraba en el continente asiático. Él consideraba que estaba en Japón, que las islas que habían descubierto eran Japón, pero nada más lejos, ¿vale? Entonces, a partir de esta suposición, bueno, pues solamente nos queda entender que Colón, disculpad, cometía a este señor que se llama Américo Vespucio, ¿vale? Os lo he puesto así en plan coña. Y es que este señor básicamente es el responsable de darse cuenta y el responsable de que el continente que había descubierto Colón realmente era un nuevo continente. Lo que pasa es que Colón no se había dado cuenta. ¿Qué pasaba con Colón? Bueno, pues él pensaba, como os he dicho, que creía haber llegado a Asia. Sus cálculos no eran correctos, ya que él se basó en un mapa, el mapa de Toscanelli, que lo tenéis aquí debajo. Y bueno, pues como podéis ver, él consideraba que navegar era Zipango. Zipango en aquel momento era considerado Japón, ¿vale? Y más allá, que era el nombre que recibía el territorio de China. Sin embargo, bueno, pues los cálculos, obviamente, no eran correctos, ¿vale? Cristóbal Colón pensaba que la Tierra tenía un diámetro, pero sin embargo el diámetro era mucho más grande de lo que él pensaba. De hecho, Colón fallece en aquí, llamado Américo Vespucio, demostró que aquellas tierras pertenecían a un nuevo continente. Y a principios del siglo XVI, el nuevo continente recibió en su honor el nombre de América. Originalmente, estas nuevas tierras fueron llamadas Indias Occidentales, digamos porque estaban en el occidente, y bueno, pensaban que eran las Indias, es decir, asiático. Tal y como en este mapa, bueno, pues esto es naranja. Y lo que hay en realidad es esto que podemos ver aquí en un azul más clarito, que es el continente americano. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la primera vuelta al mundo, ¿vale? Digamos que tras los primeros viajes de Colón y tras el descubrimiento de este nuevo continente, se abre el camino para nuevas expediciones. En el año 1519 se inició una de las expediciones más famosas en toda la historia, ¿vale? En el año 1519 parte de Sevilla una expedición formada por Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes es otro piloto, otro navegante de origen portugués, que presenta también un proyecto al rey de Portugal y el cual es rechazado. Los reyes portugueses se ve que no tienen mucho ojo y bueno, pues fueron rechazando proyectos porque ellos habían encontrado esa ruta a través del continente africano y las otras rutas pues no consideraban que no tenían ningún tipo de beneficio. Bueno, pues en este caso, ¿cuál era el proyecto de Magallanes, de Fernando de Magallanes? Bueno, pues se quería encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es decir, una ruta navegando hacia el oeste que pudiese llegar realmente a lo que ellos consideraban que era Asia, ¿de acuerdo? Es decir, a las Islas Molucas, a un territorio donde se podía obtener especia, como por ejemplo la pimienta y muchas otras cosas, ¿vale? Bueno, pues para eso lo que hicieron, tal y como podéis ver en este mapa, bueno, pues partieron de Sanlúcar de Barrameda, en este caso, y bueno, pues fueron descendiendo hasta latitudes más meridionales. Fueron, como podéis ver en estas curvas, intentando buscar ese paso, pero en muchas ocasiones se encontraban con ríos muy amplios y bueno, pues remontaban esos ríos pensando que era agua de mar, pero se daban cuenta de que estaban en un río. Por lo tanto, tenían que volver otra vez a seguir navegando hacia latitudes muy meridionales. Finalmente,
Bueno, pues en el año 1520 consiguen encontrar un pequeño estrecho, el estrecho que van a bautizar a partir de entonces como el estrecho de Magallanes, y bueno, pues van a remontar, van a seguir hacia el oeste, a Filipinas. En las Islas Filipinas, Magallanes y la tripulación son atacados por indígenas que finalmente matan al líder de la expedición, a Fernando de Magallanes. Y en ese momento esa expedición tiene Juan Sebastián Elcano, que lo tenéis aquí representado. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano tomó la decisión de seguir hacia el oeste, el continente africano en dirección opuesta a la que hacían los portugueses, y de hecho tuvieron que parar en el continente africano, en territorio portugués, en una factoría portuguesa, para intentar obtener alimentos, agua, pertrechos necesarios para poder acabar esa expedición y llegar a duras penas otra vez a España, ¿de acuerdo? Esa vuelta se produjo en el año 1522 y, como podéis ver, la partida fue en el año 1519. ¿Vale? Estamos hablando de 3 años de expedición que supusieron la primera vuelta al globo, la primera vuelta al mundo. ¿Vale? Finalmente, el último apartado tiene que ver con la rivalidad tras este periodo de conquistas, tras este periodo de descubrimientos, la rivalidad entre las dos potencias, Castilla y Portugal. Va a quedar plasmada en diferentes posturas, tanto de un reino y del otro, y bueno, pues tenía la capacidad de establecer acuerdos de carácter internacional entre diferentes monarcas. Bueno, pues los reyes católicos acuden al Papa para intentar decidir qué hacemos con los nuevos territorios y cómo los podemos repartir entre estos dos reinos. Bueno, finalmente Castilla y Portugal deciden firmar el Tratado de Tordesillas en el año 1494. Este tratado, que lo podéis ver reflejado en este mapa de aquí, consiste en trazar una línea a 2.000 kilómetros, es decir, a 370 leguas marítimas al oeste de las Islas Azores, y bueno, pues este meridiano, esta línea imaginaria, marcaría pues el reparto. Todas las tierras que se quedaban al oeste de esta línea pertenecerían a la corona castellana, mientras que todas las propiedades, todas las tierras que quedaban dentro de la línea de la zona oriental, al este de esta línea, pertenecerían al territorio castellano, al territorio portugués, ¿de acuerdo? Los descubrimientos supusieron, obviamente, la creación de grandes imperios ultramarinos, tanto para Portugal y Castilla. Y tal y como podemos ver en esta imagen, bueno, pues a partir de entonces el continente, prácticamente la totalidad del continente americano estaría bajo el dominio de los reinos de la corona de Castilla, y bueno, pues la totalidad de los territorios, bueno, salvo esta franja de aquí, ¿vale?, que sería descubierta por Pedro Álvarez de Cabral, es decir, en esa expedición que originalmente estaba dirigida a la India, pero bueno, tras apartarse de su ruta, acabó en Brasil, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos territorios, el continente africano, por supuesto, y también el sur del continente asiático, así como una parte de Australia. Bueno, pues este es el reparto y este ha sido el apartado número 4 de la unidad 5. Espero que os haya ayudado y nos vemos en clase. Un saludo.